La ecuación de estado. La ecuación de estado de los gases ideales constituye un modelo matemático que facilita la descripción del comportamiento de diversos gases reales, utilizando como referencia una concepción idealizada conocida como gas ideal, de naturaleza platónica. Aunque es importante destacar que el gas ideal en sí no tiene una existencia física real, la utilidad de esta ecuación radica en que, debido a la escasa interacción entre las partículas de los gases reales y el hecho de que sus volúmenes son despreciables en ciertas condiciones de presión y temperatura, los gases reales tienden a comportarse de manera muy similar al gas ideal. Cuando los gases reales alcanzan una temperatura críticamente baja o superan una presión críticamente alta, experimentan una transición hacia el estado líquido. Por otro lado, si la temperatura es superior a un nivel críticamente alto, los gases reales pueden descomponerse y ionizarse. En contraste, el gas ideal mantiene su estado gaseoso en todas las condiciones, ya que, vale la pena recordar, es una entidad conceptual que solo existe en la mente de los químicos. Historia. La ecuación de los gases ideales se formuló a partir de datos empíricos y contribuciones significativas de científicos como Benoit Paul-Émile Clapeyron, Rudolf Julius Emanuel Clausius y Henry Victor Regnault. Estos investigadores fueron fundamentales en el desarrollo de leyes empíricas que sentaron las bases para comprender el comportamiento de los gases en condiciones específicas. Benoit Paul-Émile Clapeyron desempeñó un papel crucial al ser el primero en vislumbrar una relación entre las presiones y los volúmenes de los gases. Su ecuación original, sin embargo, no describía directamente el volumen del gas, sino que presentaba una versión modificada llamada volumen específico. Es importante señalar que el volumen específico es, de hecho, la inversa de la densidad de un gas. Además, la ecuación de Clapeyron introducía una conversión a la temperatura en grados Kelvin, pero con un valor de cero absoluto ligeramente diferente, utilizando 267 en lugar de 273.15. Posteriormente, Henry Victor Regnault corrigió esta conversión a la temperatura absoluta, estableciendo un valor de 273. Así, la forma original de la ecuación de estado se expresaba como mayúscula P, U igual a mayúscula R, se abre paréntesis 273, más, T se cierra paréntesis, donde mayúscula P es la presión, U es el volumen específico, la inversa de la densidad del gas, T es la temperatura, Y mayúscula R representa una constante de proporcionalidad. La elección de la letra R para representar la constante en la ecuación de estado de los gases ideales no tiene una causa históricamente clara. No obstante, en la actualidad, existe un consenso que sugiere que la letra R podría ser un homenaje a Henry Victor Regnault. Sin sus valiosos datos experimentales, la ecuación no habría sido corregida para adaptarse a la escala de temperatura, y por lo tanto, la constante mayúscula R es a menudo referida como la constante de Regnault en reconocimiento a su contribución crucial en la corrección de la ecuación de estado de los gases ideales. La ecuación mencionada anteriormente fue originalmente conocida como la ley de Mariotte-Gay-Lussac. Esta denominación se debe al hecho de que, siendo franceses, los científicos atribuían el nombre de Mariotte a lo que comúnmente se conoce como la ley de Boyle. Así, la ley de Mariotte-Gay-Lussac describe la relación entre la presión, el volumen específico y la temperatura de un gas, y su nombre rinde homenaje a los científicos franceses Edmé Mariotte y Joseph Louis Gay-Lussac, quienes contribuyeron significativamente a su desarrollo.
Dada la eficacia de la ecuación de estado de los gases ideales en condiciones prácticas, siempre y cuando las mediciones no sean extremadamente precisas y no se superen las temperaturas y presiones críticas, la mayoría de los gases reales demostraron conformarse a los resultados teóricos de la ecuación. Aunque ésta podía arrojar datos ligeramente diferentes a los valores críticos, en 1864, Rudolf Clausius introdujo el concepto de gas ideal para referirse al gas que siempre se ajusta a la ecuación bajo cualquier condición. Sin embargo, es importante destacar que este gas ideal solo existe en nuestra conceptualización, algo similar a un amor platónico. De hecho, los químicos han desarrollado una afinidad por el gas ideal, ya que sirve como base para numerosos modelos más avanzados que se exploran en capítulos de termodinámica, termoquímica e ingeniería. Este concepto, aunque abstracto, ha demostrado ser una herramienta invaluable en la comprensión y modelado de diversos fenómenos gaseosos en la práctica científica y la ingeniería. Sin embargo, existe un trayecto considerable desde la simple expresión mayúscula P, U, igual a, mayúscula R, se abre paréntesis 273, más, T se cierra paréntesis hasta la moderna ecuación de estado. Comencemos con el término se abre paréntesis 273, más, T se cierra paréntesis, que representa la fórmula elemental para convertir la temperatura a la escala absoluta en Kelvin, denotada como mayúscula T. Por lo tanto, la ecuación se simplifica a mayúscula P, U, igual a, mayúscula R, mayúscula T. No obstante, aún nos faltan dos componentes esenciales, el volumen simple mayúscula V y la cantidad de sustancia N. Los químicos del siglo XIX, a pesar de contar con acceso a los pesos atómicos gracias a la técnica de Cannizzaro, aún se encontraban perplejos en cuanto al concepto de molécula gramo y volumen molar. Hacia la cantidad de sustancia. La relación entre el volumen estándar de un gas puro a 0 grados centígrados y una atm de presión, que completaba 22.41 L con la masa registrada en esas condiciones, fue conocida como molécula gramo. El término molécula gramo fue acuñado por Wilhelm Ostwald en su publicación Zeitschrift für physikalische Chemie en 1893. Este concepto resultó útil ya que simplificaba la explicación de la relación entre la masa y el volumen de 22.41 L en condiciones de 0 grados centígrados y una atm de presión. A pesar de que Ostwald no creía en la existencia de moléculas, la terminología molécula gramo daba a entender que, de alguna manera, las moléculas eran una realidad. Con el tiempo, la expresión molécula gramo se consideró demasiado extensa y teóricamente tendenciosa. Como solución, la idea se simplificó a mol, un diminutivo de molécula gramo. Esta palabra, además de ser más concisa, eliminaba la referencia directa a las moléculas, lo que permitía realizar cálculos químicos sin necesidad de involucrarse en el mundo molecular en el cual Ostwald no creía. A principios del siglo XX, los científicos observaron el movimiento de partículas de polen en el agua, un fenómeno que podía explicarse asumiendo la existencia de moléculas. Albert Einstein fue pionero al realizar los primeros cálculos teóricos, los cuales luego fueron confirmados experimentalmente por Jan Perrin. Así, hacia 1911, se había establecido la existencia de los átomos. Los experimentos de Perrin también llevaron a otra conclusión importante: la cantidad de entidades en una mol de sustancia era una constante mensurable. Esta constante se conoce como el número de Avogadro,
y su valor aproximado es de 6.022 por 10 a la 23 entidades en cada mol de una sustancia, independientemente de las condiciones. El dilema radicaba en que, a pesar de conocer la cantidad específica de entidades en un mol, lo que generaba un cierto volumen en un gas, este concepto carecía de una correspondencia física como los kilogramos a la masa o los litros al volumen. Esta carencia fue subsanada de manera ingeniosa en 1961 por Edward Guggenheim, quien inventó la cantidad de sustancia. Esta medida cuantifica la cantidad de partículas en un sistema, contándolas en paquetes de Avogadro que denominamos moles. Guggenheim también definió la relación entre la masa en gramos y la cantidad de sustancia en moles, a la que denominó masa molar. Específicamente, la masa molar es el cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Este parámetro tenía la intención de reemplazar conceptos como el atomogramo y el moleculagramo, la masa atómica y la masa molecular, así como la masa relativa atómica y la masa relativa molecular. Sin embargo, es relevante mencionar que estos conceptos aún persisten en el uso cotidiano, aunque ahora se empleen para designar conceptos ligeramente diferentes. Forma moderna de la ecuación de estado. Volviendo a la ecuación de estado, miremos una pequeña demostración de cómo pasamos de mayúscula P, U, igual a, mayúscula R, mayúscula T a mayúscula P, mayúscula V, igual a N, mayúscula R, mayúscula T. Bien, entonces vamos a relacionar la forma primitiva y moderna de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces vamos a tener dos relaciones. La primera es la forma primitiva de la ecuación de estado, también conocida como la ecuación de Mariotte-Gay-Lussac. Y aquí tenemos la forma moderna de la ecuación de estado de los gases ideales. Para poderlas relacionar debemos establecer una serie de relaciones auxiliares que mencionamos en la parte teórica. En primera instancia está la definición de la masa molar dada por Guggenheim, que establece que la masa molar es igual al cociente que ocurre entre la masa y la cantidad de sustancia. Adicionalmente vamos a definir U, que es el volumen específico de un gas, como el cociente que ocurre entre el volumen del gas sobre la masa del gas. Adicionalmente debemos tener en cuenta que la constante R en la ecuación original de Clapeyron no era una constante universal, sino que variaba de un gas a otro, y eso se debe a que esta R en realidad es un cociente. La constante original era realmente el cociente que se establece entre la verdadera constante de los gases ideales y la masa molar de cada gas. Y como la masa molar depende de la identidad del gas, cuando cambiábamos el gas, la constante R cambiaba, lo cual es muy típico en muchos sistemas químicos, en que la constante solo mantiene su constancia mientras que mantengamos la identidad de la sustancia, o sea, mientras usemos una sustancia concreta. Si cambiamos la sustancia, cierto valor cambia, en específico la masa molar y también esa constante R'. Entonces, con las ecuaciones auxiliares podemos modificar la forma original de la ecuación de Mariotte-Gay-Lussac a la forma moderna de la ecuación de estado de los gases ideales. Así que vamos a proceder a realizar la demostración. En primera instancia voy a reemplazar el volumen específico del gas por el cociente volumen sobre masa. En el segundo paso voy a reemplazar la constante R' por el cociente entre la verdadera constante de los gases ideales y la masa molar. En el siguiente paso voy a pasar la masa del gas de dividir a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. En el siguiente paso tengo el cociente masa sobre masa molar. Si manipulo la definición de masa molar, despejando cantidad de sustancia, voy a pasar cantidad de sustancia a multiplicar y la masa molar a dividir.
Eso quiere decir que el cociente masa sobre masa molar se puede reemplazar por cantidad de sustancia. Por lo tanto, en esta expresión puedo reemplazar el cociente masa sobre masa molar por la cantidad de sustancia. Finalmente, expreso para que la ecuación quede en su forma elegante y estándar, con lo cual obtenemos la ecuación de estado de los gases ideales en su forma moderna en términos de la ecuación de Mariotte-Gay-Lussac, que es la forma original de esta expresión. Lo anterior nos permite reconocer que el propio lenguaje de la química ha experimentado significativos cambios a lo largo de las décadas. Por lo tanto, no es de esperar encontrar ecuaciones como mayúscula P, mayúscula V, igual a M, mayúscula R, mayúscula T en libros de texto de principios del siglo XX. El inconveniente radica en que algunos químicos muestran resistencia a adoptar estos cambios lingüísticos. Como resultado, incluso hoy en día, hay quienes siguen solicitando cálculos en términos de átomo-gramo o molécula-gramo. Si no tienes conocimientos de este antiguo lenguaje, podrías sentirte confundido, ya que en esencia se trata de cálculos de masas molares, como los que hemos revisado en lecciones anteriores. Por otro lado, la ecuación de estado puede recuperarse fácilmente al multiplicar dos ecuaciones. La ley de Gay-Lussac mayúscula P igual a K mayúscula T y la segunda ley de Avogadro mayúscula V igual a mayúscula V subíndice M, E. Al multiplicar estas dos ecuaciones, es importante recordar que al multiplicar dos constantes se obtiene una nueva constante. Miremos la demostración. Obtener la ley de los gases ideales a partir de las leyes empíricas de los gases de Avogadro y Gay-Lussac. La ley empírica de Avogadro para gases, o segunda ley de Avogadro según nuestra nomenclatura de nuestro curso de química general, establece que el volumen va a ser igual a una constante que llamamos el volumen molar multiplicado por la cantidad de sustancia. Mientras que la ley de Gay-Lussac establece que la presión va a ser igual a una constante multiplicada por la temperatura. Por lo tanto, vamos a multiplicar ambas ecuaciones. Y una multiplicación de ecuaciones es algo muy simple. Multiplicamos todos los miembros que se encuentran a la izquierda, o sea, queda volumen por presión. Multiplicamos todos los miembros que están a la derecha, volumen molar, cantidad de sustancia, por constante por temperatura. Y aquí es donde viene la magia. Volumen molar y constante, ambas son constantes, y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Y si usted ya reconoce la ley de los gases ideales, sabrá que esa constante resultante no es otra que la constante de los gases ideales. Finalmente, solo queda reorganizar la ecuación para que quede bonita, es decir, PV igual a nRT. Pero los términos ya están ahí. Es simplemente reorganizar los términos. Y así se obtiene la ley de los gases ideales a partir de dos leyes empíricas de los gases. Es poco probable que Clapeyron hubiera utilizado esta estrategia para poder deducir la ley de los gases ideales, entre otras, porque en su tiempo no existía el término cantidad de sustancia, por lo que la segunda ley de Avogadro todavía no se había propuesto en su forma moderna, así que tuvo que hacer un análisis un poco diferente. Sin embargo, desde nuestra perspectiva moderna contamos con instrumentos nuevos, es decir, la segunda ley de Avogadro, que nos facilita la existencia. En lo que respecta al valor de la constante R, esta es igual al producto de dos de las 7 constantes fundamentales del universo, específicamente la constante de Avogadro por la constante de Boltzmann. Esto convierte a R en una constante extremadamente fundamental que aparece en numerosos modelos físico-químicos. Su valor puede variar según las unidades utilizadas para medir los otros 4 parámetros, pero la unidad más comúnmente empleada es 0.08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin. La ecuación de estado no solo incorpora las leyes de Avogadro y Gay-Lussac,
sino que también sirve como la base teórica para deducir varias otras leyes empíricas fundamentales. En este contexto, utilizaremos la ecuación de estado como un teorema fundamental, del cual derivaremos ecuaciones para leyes empíricas de los gases, así como otros modelos, incluyendo las leyes de propiedades coligativas como la ley de Henry, e incluso el modelo matemático de estequiometría conocido como el avance de la reacción. Este enfoque implica que, al ser una fórmula maestra, la ecuación de estado es la única que realmente vale la pena memorizar. En las próximas lecciones, utilizaremos la ecuación de estado para derivar las leyes específicas con las que trabajaremos detalladamente. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.